Pablo cree que después de la conversión hay una nueva vida totalmente distinta en Cristo. Hay gente que tiene la sensación como de que la vida cristiana se acaba con la conversión. En un momento determinado decides recibir a Jesús en tu corazón, recibes vida eterna y ahí se acabó, y a esperar tranquilamente a que se produzca el arrebatamiento, a que te mueras, venga la segunda venida, en fin, lo que quieras esperar. La idea de Pablo es que eso no es así. En el momento en el que uno ha decidido seguir a Jesús, empieza una nueva vida que está guiada por el Espíritu. Si me acompañan en la misma carta a los Romanos, al capítulo 8, en ese mismo capítulo 8 aparece una descripción que es verdaderamente extraordinaria, los primeros versículos. En Romanos capítulo 8 y versículos del 1 en adelante dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo empieza con una afirmación tajante. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo vive esa gente? Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, cuando se menciona la palabra espíritu en ciertos ambientes eclesiales, la gente a veces tiene ideas peculiares. Por ejemplo, la gente identifica la vida en el espíritu con determinados dones espirituales. Ciertamente la vida del espíritu se manifiesta en ciertos dones espirituales, pero donde se percibe si efectivamente existe una vida del espíritu es si efectivamente ese espíritu da frutos. Y es curioso que Pablo insiste muchísimo en esos frutos del Espíritu. Por ejemplo, si me acompañan a la carta a los Gálatas, en la que nos hemos detenido en algún momento, y es importante que lo hagamos porque es la primera carta de Pablo, Pablo deja bastante claro cómo debe ser la vida del creyente en contraposición a lo que es la vida del que no es creyente. Fíjense, en Gálatas capítulo 5, parece bastante claro lo que es andar en el Espíritu. Si alguien piensa que andar en el Espíritu es que de pronto vas por la calle y te da un golpe y tienes una visión, a lo mejor puede ser en alguna ocasión, pero no es lo que Pablo entiende por andar en el Espíritu. Por cierto, fíjense en la expresión, porque la expresión no es estar en el Espíritu, es caminar en el Espíritu. En el Espíritu se camina, se anda, se avanza, se progresa. Es un proceso continuo que no debería detenerse y que nos permite ir profundizando en la comunión con Dios. Ahora, fíjense cómo lo describe Pablo. En Gálatas, capítulo 5, y versículos del 16 en adelante, dice así: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, permítanme que haga un ejercicio por seguir la enseñanza de Pablo de aquí.
Yo considero que ando en el Espíritu porque ocasionalmente hablo en lenguas, por lo menos no hay quien entienda lo que yo digo, o sea que se supone que debe ser hablar en lenguas, o porque me parece que tengo una revelación, o porque me siento muy entusiasmado. Pero en mi vida no aparece el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, y sin embargo aparecen cosas como las enemistades, los pleitos, las iras, las envidias, etcétera, etcétera. ¿Mi vida es una vida que demuestra que vivo en el Espíritu, que camino en el Espíritu, o es una vida de la carne que da los frutos de la carne? La regla de Pablo es muy clara. Y, por cierto, no está enseñando nada más que lo que decía Jesús: el árbol se conoce por sus frutos. Cuando ves la vida de esa persona, ¿cuáles son los frutos que aparecen en esa persona? Es una persona en la que ves el amor, el gozo, la paz, la bondad, la paciencia, la mansedumbre, o por el contrario es una persona a la que ves que envidia a 30 metros de distancia, que por supuesto siempre está buscando motivos para enfrentarse con alguien, que es una persona con contiendas, etcétera, etcétera. Y si vive en adulterio, pues en fin, tampoco hay que ser muy inteligente para verlo, pero vamos a detenernos en otro tipo de cosas, en celos, iras, contiendas, disensiones, etcétera. La vida del Espíritu, y en esto Pablo es muy claro, la vida cristiana debe ser la vida del Espíritu. Pero ojo, la vida del Espíritu se ve por los frutos. Y si los frutos no son los frutos del Espíritu, sino que son los frutos de la carne, esa vida es carnal. Por muchos saltos que des en la iglesia, muchas palmas y muchas cosas raras que hagas. El fruto es lo que demuestra lo que eres. De la misma manera que si uno va a un árbol y da naranjas, es un naranjo. No se empeñen ustedes en que es un manzano porque es un naranjo. Lo que da es naranjas. Y lo que muestra verdaderamente cuál es la vida del creyente, la vida del Espíritu, es el fruto.